El viento cortaba la piel como navaja cuando Joaquín Herrera descendió por el sendero empinado, cargando los últimos troncos del día. Sus botas de trabajo crujían contra la nieve endurecida mientras el sol se desvanecía detrás de los picos de la Sierra Madre. Llevaba 30 años viviendo en aquellas montañas, conocía cada piedra, cada árbol, cada sonido que el bosque podía producir. Por eso se detuvo en seco cuando escuchó algo que no pertenecía allí. Un gemido débil, casi imperceptible, se filtró entre el ulular del viento. Joaquín dejó caer los troncos y aguzó el oído. El sonido venía de un grupo de pinos jóvenes a unos 50 metros del sendero principal. Su corazón se aceleró. En todos sus años como leñador y guía de montaña, había encontrado excursionistas perdidos, animales heridos, incluso algún que otro contrabandista, pero nunca había escuchado algo tan desesperado como aquel lamento. Se dirigió hacia el sonido, apartando ramas heladas con sus manos enguantadas. La nieve llegaba hasta sus rodillas y cada paso requería esfuerzo. El gemido se repetía, más claro ahora, definitivamente humano. Una mujer. «Órale», murmuró entre dientes, apresurando el paso. La encontró acurrucada contra el tronco de un pino centenario, casi invisible bajo una capa de nieve fresca. Era joven, tal vez de 20 y tantos años, con el cabello negro pegado al rostro por la humedad y el frío. Sus labios tenían un tinte azulado que Joaquín reconoció inmediatamente, hipotermia avanzada. Vestía solo un suéter delgado y jeans, completamente inadecuados para el clima de la montaña. «Señorita, ¿me escucha?», preguntó, arrodillándose a su lado. Los ojos de la mujer se abrieron lentamente. Eran de un café intenso, pero estaban vidriosos, perdidos. Sus labios temblaron al intentar hablar. Me dejaron morir», susurró con una voz que parecía venir de ultratumba. Las palabras golpearon a Joaquín como un puñetazo en el estómago. En su experiencia, las personas perdidas en la montaña solían gritar pidiendo ayuda, explicar cómo habían llegado ahí, preguntar dónde estaban. Nunca había escuchado palabras tan cargadas de resignación y traición. «No, señorita, nadie va a morir aquí», dijo con firmeza, quitándose su chamarra de lana. «¿Cómo se llama?». «Elena», murmuró ella, mientras Joaquín la envolvía en la prenda. «Elena Vázquez». «Muy bien, Elena. Soy Joaquín. Voy a sacarla de aquí, pero necesito que me ayude. ¿Puede caminar?». Elena intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Joaquín notó que tenía los pies descalzos, los zapatos habían desaparecido quién sabe dónde. Los dedos estaban blancos como la nieve, señal inequívoca de congelamiento. «Válgame Dios», murmuró Joaquín, cargándola en brazos. «¿Qué le hicieron?». Mientras la llevaba hacia su cabaña, Elena repetía las mismas palabras como una letanía. «Me dejaron morir, me dejaron morir». Su cuerpo temblaba incontrolablemente y Joaquín podía sentir lo liviana que estaba, como si hubiera pasado días sin comer. La cabaña de Joaquín se alzaba en un claro del bosque, construida con troncos que él mismo había cortado y pulido. El humo salía de la chimenea como una promesa de calor. Empujó la puerta con el hombro y llevó a Elena directamente al sofá frente al fuego. «Voy a quitarle la ropa mojada», explicó con la delicadeza de alguien acostumbrado a tratar con personas en shock. «Tengo ropa seca y mantas». Elena no protestó. Sus ojos seguían perdidos, como si estuviera viendo algo terrible que solo ella podía percibir. Joaquín trabajó rápidamente, sustituyendo las prendas empapadas por una sudadera gruesa y pantalones de franela. Envolvió los pies de Elena en toallas tibias y la cubrió con 3 mantas de lana. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo?», preguntó, preparando chocolate caliente en la estufa de leña. «No recuerdo», susurró Elena, sus ojos finalmente enfocándose en el rostro curtido de Joaquín. «¿Qué día es?». «Viernes, 15 de diciembre. Falta poco para Navidad». Elena cerró los ojos con fuerza, como si la fecha le causara dolor físico. «He estado aquí... ¿cuánto tiempo?». «No lo sé, señorita, pero por su estado diría que al menos 2 días.
tal vez 3. Joaquín le acercó la taza de chocolate, ayudándola a beber pequeños sorbos. El líquido caliente pareció devolverle algo de color a las mejillas. «Necesito llamar a la policía», dijo Elena de repente, con una urgencia que sorprendió a Joaquín. «Tienen que saber que estoy viva». Aquí no hay señal de teléfono, pero tengo radio. Puedo contactar a los guardabosques y ellos... No. Elena se incorporó bruscamente, derramando parte del chocolate. No a los guardabosques. No confío en nadie con uniforme. Joaquín estudió su rostro. Había algo más que miedo en sus ojos. Había una rabia fría, calculadora, que no concordaba con la fragilidad de su estado físico. ¿Quién la dejó aquí, Elena? Ella guardó silencio por un largo momento, mirando las llamas danzar en la chimenea. Cuando finalmente habló, su voz tenía una dureza que heló la sangre de Joaquín. «Mi familia». Las siguientes horas transcurrieron en un silencio tenso. Elena durmió a intervalos, despertándose con pesadillas que la hacían gritar nombres que Joaquín no reconocía. «Bernardo, no», o «Mamá, por favor». Cada vez que despertaba, parecía más lúcida, más presente, pero también más furiosa. Joaquín no era hombre de muchas preguntas. 30 años en la montaña le habían enseñado que las personas llegaban ahí huyendo de algo y que presionar por respuestas solo las ahuyentaba. Pero había algo en la historia de Elena que no cuadraba. Su español tenía un acento educado, de ciudad, y sus manos, aunque congeladas, no tenían callos. No era una mujer acostumbrada al trabajo físico. «¿De dónde viene Elena?», preguntó finalmente mientras alimentaba el fuego. «De Guadalajara», respondió ella sin apartar la mirada de las llamas. «O mejor dicho, de la zona metropolitana. Zapopan específicamente». Joaquín conocía la ciudad. Había trabajado allí en su juventud antes de decidir que la montaña era su hogar. Zapopan era zona de dinero, de familias poderosas y negocios prósperos. ¿Y cómo llegó hasta acá? Estamos a más de 200 kilómetros de allá. Elena se incorporó lentamente, como si cada movimiento le causara dolor. Sus ojos, ahora completamente claros, se posaron en Joaquín con una intensidad que lo incomodó. «Me trajeron en una camioneta, mi hermano Bernardo, mi primo Osvaldo y otros 2 hombres que no conocía». Su voz era firme ahora, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. «Me dijeron que íbamos a una cabaña familiar para pasar el fin de semana. Yo creí que era una reconciliación». ¿Reconciliación? Había tenido diferencias con mi familia, diferencias importantes. Elena apretó las manos bajo las mantas. Pensé que querían arreglar las cosas antes de Navidad. Joaquín sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. Conocía lo suficiente sobre familias adineradas para saber que las diferencias importantes podían significar cualquier cosa, desde disputas de herencia hasta secretos mucho más oscuros. ¿Qué pasó en la cabaña? Elena cerró los ojos, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «Me drogaron, pusieron algo en mi café después de la cena. Cuando desperté, estaba amarrada a una silla en el sótano. Su respiración se aceleró». Bernardo estaba allí, con esa sonrisa que siempre ponía cuando era niño y había hecho algo malo. Me dijo que había sido una decisión difícil, pero que no tenían otra opción. «Válgame Dios», murmuró Joaquín. «Me explicaron que mi muerte parecería un accidente, una joven ingenua que se perdió en la montaña durante unas vacaciones familiares. Búsquedas infructuosas, funeral emotivo, herencia repartida sin complicaciones». Elena abrió los ojos, y Joaquín vio en ellos una frialdad que le recordó al hielo de los glaciares. «Me quitaron los zapatos y el abrigo, me llevaron a este lugar en plena noche y me dejaron atada a aquel árbol. El frío hará el resto», dijo Osvaldo. Joaquín se quedó en silencio, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. No era la primera vez que oía historias de familias que se destruían por dinero, pero nunca algo tan calculado, tan frío. ¿Y logró liberarse? Los nudos estaban hechos para lastimar, no para resistir.
Cuando el frío entumeciera mis manos, se aflojarían solos. Elena mostró las muñecas, donde se veían marcas rojizas. Querían que pareciera que había luchado por liberarme antes de morir de hipotermia. La cabeza de Joaquín daba vueltas. Era una historia increíble, pero los detalles coincidían con el estado en que había encontrado a Elena. Además, había algo en su manera de contarla que transmitía una veracidad brutal. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué su propia familia haría algo así? Elena sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Era la expresión de alguien que había visto el lado más oscuro de la naturaleza humana, porque descubrí algo que no debía descubrir, algo que podría destruir el imperio familiar que han construido durante generaciones. El fuego crepitaba en la chimenea, llenando el silencio que siguió a las palabras de Elena. Joaquín sirvió más chocolate caliente, necesitando un momento para procesar lo que había escuchado. En su vida simple de montaña, los problemas solían ser directos. Árboles que cortar, senderos que limpiar, turistas perdidos que rescatar. Pero aquí tenía una mujer que había sido traicionada por su propia sangre, dejada para morir como un animal. ¿Quiere contarme qué descubrió?, preguntó finalmente. Elena lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Joaquín sostuvo su mirada sin pestañear. Había algo en los ojos de esa mujer que le recordaba a los lobos heridos que ocasionalmente encontraba en el bosque. Peligrosos, pero no por malicia, sino por supervivencia. Mi familia tiene una empresa constructora, Vázquez y Asociados. Elena tomó un sorbo de chocolate, usando el tiempo para organizar sus pensamientos. Llevamos 3 generaciones construyendo la mitad de Guadalajara. Mi abuelo empezó con casas pequeñas en los barrios obreros. Mi padre expandió hacia comerciales y condominios. Ahora mi hermano Bernardo maneja los contratos gubernamentales más grandes del estado. Joaquín asintió. Había visto crecer ese tipo de empresas durante su tiempo en la ciudad. Soy arquitecta. Me gradué hace 5 años del TEC de Monterrey, con especialización en estructuras sísmicas. Elena apretó la taza entre sus manos. Mi papel en la empresa era supervisar la calidad técnica de los proyectos, garantizar que todo cumpliera con las normas de construcción. Suena como un trabajo importante. Lo era, o eso creía yo. Elena dejó la taza en la mesa junto al sofá. Hace 3 meses recibimos el contrato más grande en la historia de la empresa. Una nueva preparatoria en la zona este de Guadalajara. 4 edificios, capacidad para 3,000 estudiantes, presupuesto de 200 millones de pesos. Joaquín silbó por lo bajo. Era más dinero del que podía imaginar. El proyecto tenía que estar terminado para el inicio del ciclo escolar 2024. Tiempo muy ajustado, pero no imposible. Bernardo estaba eufórico. Decía que este contrato nos posicionaría para conseguir más proyectos gubernamentales, hospitales, universidades, tal vez hasta el nuevo aeropuerto. Elena se levantó del sofá, las mantas cayendo a sus pies. A pesar de la ropa prestada que le quedaba grande, había algo imponente en su postura ahora. La víctima frágil que Joaquín había encontrado en la nieve se estaba transformando en algo más formidable. Empecé las inspecciones de rutina en octubre. Todo parecía normal al principio. Los cimientos estaban bien hechos, las estructuras de acero cumplían especificaciones, pero cuando revisé los planos contra la construcción real, encontré discrepancias. ¿Qué tipo de discrepancias? Columnas más delgadas de lo especificado, acero de menor calibre, concreto con menos resistencia. Elena caminó hacia la ventana, mirando la nieve que seguía cayendo. Pequeños cambios que no serían visibles en una inspección superficial, pero que comprometían seriamente la integridad estructural. Joaquín sintió un nudo en el estómago. No era ingeniero, pero había visto suficientes construcciones colapsar para entender las implicaciones. ¿Confrontó a su hermano? Primero quise estar segura. Contraté un laboratorio independiente para analizar muestras del concreto. Los resultados confirmaron mis sospechas. El material no cumplía ni el 70% de la resistencia especificada. Elena se volvió hacia Joaquín, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y dolor.
Esa escuela se va a caer, Joaquín. Tal vez no el primer año, tal vez ni el segundo, pero cuando llegue un sismo fuerte o simplemente cuando el edificio cumpla 10 años, va a colapsar como castillo de naipes. Santísima Virgen, murmuró Joaquín. 3.000 estudiantes, Joaquín, niños de entre 15 y 18 años, sin contar maestros y personal administrativo. La voz de Elena se quebró ligeramente. Cuando confronté a Bernardo con las pruebas, ¿saben qué me dijo? Joaquín negó con la cabeza. Que era el precio de hacer negocios con el gobierno, que todas las constructoras hacían lo mismo, que si no recortábamos costos, perdíamos contratos ante la competencia. Elena volvió al sofá, pero no se sentó. Se quedó de pie, como un soldado dando un reporte. Le dije que íbamos a corregir los defectos, que reforzaríamos las estructuras antes de entregar el proyecto. ¿Y él qué dijo? Se rió en mi cara y me dijo que era una idealista ingenua, que el mundo real no funcionaba con los principios que me habían enseñado en la universidad. Elena cerró los puños. Me amenazó, Joaquín. Mi propio hermano me amenazó con removerme de la empresa si creaba problemas innecesarios. Joaquín se acercó y puso una mano suave en el hombro de Elena. ¿Qué hizo usted? Fui con mi padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Joaquín podía imaginar la escena, una hija esperanzada acudiendo al patriarca de la familia, confiando en que la justicia y la decencia prevalecerían. ¿Y? Elena se derrumbó en el sofá, como si el recuerdo le hubiera quitado todas las fuerzas. Mi padre sabía todo desde el principio. Su voz se redujo a un susurro. No solo sabía, sino que había sido su idea. Él fue quien diseñó el esquema de recorte de costos. Él fue quien convenció a Bernardo de que era la única manera de ser competitivos. Joaquín sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Era una cosa que un hermano traicionara a otro por ambición, pero ¿un padre? Me explicó la situación como si fuera una lección de negocios. Elena levantó la mirada y Joaquín vio lágrimas que no habían estado ahí momentos antes. Dijo que yo no entendía la presión financiera de mantener una empresa de ese tamaño, que habían invertido todo en maquinaria nueva, que tenían deudas con 3 bancos diferentes, que este contrato gubernamental era su salvavidas y que no iba a permitir que mi perfeccionismo técnico lo arruinara. ¿Y cuando insistió en reportar las irregularidades? Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Mi padre me recordó que técnicamente yo era empleada de la empresa, que había firmado acuerdos de confidencialidad, que si hacía públicas las supuestas irregularidades me demandarían por difamación y violación de secretos comerciales. Elena se levantó nuevamente y comenzó a caminar por la pequeña sala de la cabaña. Era como si no pudiera estar quieta mientras contaba la historia. Pero lo que realmente me destrozó fue cuando mi madre se involucró. Joaquín había estado siguiendo la historia con creciente horror, pero esta nueva revelación lo golpeó como un martillazo. ¿Su madre también sabía? No solo sabía, fue ella quien sugirió la solución final. Elena se detuvo frente a la chimenea, mirando las llamas. Una reunión familiar el viernes por la noche. Todos sentados en la sala principal de la casa, como en los viejos tiempos cuando éramos niños y había que tomar decisiones importantes. Elena cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para enfrentarlo con los ojos abiertos. Mi madre, con esa voz dulce que usaba cuando yo era pequeña y me explicaba por qué no podía hacer algo que quería, me dijo que había 2 opciones. La primera era que yo mantuviera la boca cerrada, siguiera cobrando mi salario y permitiera que la escuela se construyera según los planos optimizados. ¿Y la segunda opción? Elena abrió los ojos y miró directamente a Joaquín. Que desapareciera. El viento aulló afuera de la cabaña, como si la montaña misma hubiera escuchado la confesión y reaccionado con horror. Joaquín sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima.
No me lo dijo directamente, por supuesto. Elena continuó, su voz ahora mecánica, como si estuviera leyendo un reporte técnico. Usó eufemismos. Dijo que tal vez yo necesitaba tomarse un tiempo para reflexionar sobre las verdaderas prioridades, que quizás un accidente desafortunado sería la mejor solución para todos. ¡Santa Madre de Dios! Le pregunté si estaba amenazando con matarme. ¿Sabe qué me respondió? Elena se volvió hacia Joaquín, una sonrisa amarga deformando su rostro. Me dijo que no fuera dramática, que la familia siempre encuentra maneras de resolver sus problemas internos sin involucrar a extraños. Joaquín se quedó callado, tratando de procesar la magnitud de la traición que Elena había experimentado. En su mundo simple de la montaña, las familias se protegían unas a otras, sin importar las circunstancias. La idea de que los padres planificaran la muerte de su propia hija por dinero era algo que apenas podía comprender. ¿Qué hizo después de esa reunión? Me fui de la casa esa misma noche. Tengo un pequeño departamento cerca de la universidad, un lugar que renté cuando empecé a trabajar en la empresa. Elena se sentó nuevamente, agotada por el esfuerzo de contar su historia. Pensé que tal vez estaban tratando de asustarme, que no se atreverían a ir tan lejos. Pero se equivocó. Completamente. Al día siguiente, Bernardo me llamó. Su voz sonaba diferente, fría. Me dijo que habían decidido darme una oportunidad de cambiar de opinión. Una última oportunidad. Elena apretó las mantas contra su pecho. Me invitó a pasar el fin de semana en una cabaña familiar en la montaña. Para hablar las cosas con calma, dijo. ¿Y usted aceptó? Era mi hermano, Joaquín. A pesar de todo, era mi hermano mayor. El mismo que me enseñó a andar en bicicleta, que me defendía de los niños bullies en la escuela. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Elena. Una parte de mí todavía creía que podrían entrar en razón, que cuando vieran lo que realmente estaba en juego, elegirían hacer lo correcto. Joaquín se levantó y añadió otro tronco al fuego. Las llamas se avivaron, llenando la cabaña de un calor que parecía no poder llegar hasta el frío que se había instalado en su corazón. ¿Cuándo se dio cuenta de que sus intenciones eran otras? En el momento en que llegamos a la cabaña. Elena se secó los ojos con la manga de la sudadera prestada. No era una cabaña familiar. Era un lugar que nunca había visto antes, muy aislado, sin vecinos cercanos. Bernardo había traído a 2 hombres que no reconocí. Tipos duros, del tipo que uno ve en películas de narcos. ¿No trató de escapar? ¿Cómo? Estábamos en medio de la nada, yo no tenía auto y ellos me vigilaban constantemente. Además, todavía tenía una pequeña esperanza de que esto fuera solo una táctica de intimidación extrema. Elena negó con la cabeza. Fui tan ingenua. Elena guardó silencio por un momento, reorganizando sus pensamientos. Cuando continuó, su voz había adquirido un tono más firme, como si hubiera llegado a la parte de la historia que realmente quería contar. La cena transcurrió casi normal. Bernardo actuaba como el hermano mayor cariñoso, haciendo chistes, recordando anécdotas de la infancia. Los extraños se mantenían en segundo plano, como si fueran simples empleados. Elena se incorporó ligeramente. Pero yo ya había visto suficientes películas para saber que cuando los criminales se vuelven nostálgicos es porque están a punto de hacer algo terrible. Joaquín asintió. Él también había visto esas películas. Después de la cena, Bernardo me sirvió café. Café de olla, como el que hacía nuestra abuela. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Elena. Debí haber sospechado. Bernardo nunca había mostrado interés en las tradiciones familiares. ¿Ahí fue cuando la drogaron? Sí, algo que me hizo sentir somnolienta, pero no me quitó completamente la conciencia. Querían que estuviera despierta para la conversación final. Elena apretó los puños. Cuando ya no pude mantenerme en pie, me llevaron al sótano y me ataron a una silla. Joaquín sintió náuseas imaginando la escena. Bernardo se sentó frente a mí y me explicó todo con la paciencia de un maestro dando una lección. Me dijo que habían explorado todas las opciones posibles, sobornarme, chantajearme, amenazarme, pero que yo había demostrado ser demasiado idealista para cualquiera de esas soluciones. ¿Le dieron alguna oportunidad final de cambiar de opinión? Sí,
Osvaldo, mi primo, me mostró un documento prefirmado, una carta donde yo renunciaba a la empresa por diferencias irreconciliables con la dirección, y me comprometía a no revelar información confidencial bajo pena de demandas legales devastadoras. Elena sonrió amargamente. Todo lo que tenía que hacer era firmarla y prometerles que me mudaría a otro estado, lejos de Guadalajara. ¿Y usted qué les dijo? Les dije que se fueran al diablo, que prefería morir antes que permitir que 3,000 niños corrieran peligro por su avaricia. Elena se puso de pie nuevamente caminando hacia la ventana. Creo que secretamente esperaban esa respuesta. Querían justificar lo que estaban a punto de hacer. Elena miró hacia el bosque cubierto de nieve donde había estado a punto de morir solo unas horas antes. Bernardo me explicó el plan como si fuera una estrategia de negocios. Elena Vázquez, la joven arquitecta idealista, había decidido tomar unas vacaciones en la montaña para pensar sobre su futuro. Trágicamente, se había perdido durante una caminata y había muerto de hipotermia. Su respiración empañó el vidrio de la ventana. Una muerte accidental, muy lamentable, que uniría a la familia en el duelo y eliminaría cualquier obstáculo para completar el proyecto de la escuela. ¿Cómo logró liberarse? Elena se volvió hacia Joaquín y por primera vez desde que había comenzado a contar su historia, vio algo parecido a la satisfacción en sus ojos. Ahí es donde subestimaron a la idealista ingenua. Se acercó al sofá pero no se sentó. Resulta que 5 años estudiando estructuras te enseñan mucho sobre puntos de tensión y resistencia de materiales, incluyendo la resistencia de diferentes tipos de cuerdas bajo diferentes condiciones climáticas. Joaquín levantó las cejas, intrigado. Las cuerdas que usaron eran de nylon, buena calidad, pero no diseñadas para resistir temperaturas extremas. Sabía que con el frío de la madrugada el material se volvería quebradizo. Elena mostró nuevamente las marcas en sus muñecas. Los nudos estaban hechos para lastimar, pero también para aflojarse gradualmente. Querían evidencia de que había luchado por liberarme. ¿Cuánto tiempo tardó? 3 horas. 3 horas de tortura, sintiendo cómo el frío me iba matando lentamente, pero sabiendo que si lograba aguantar hasta el amanecer, tendría una oportunidad. Elena se tocó los pies, todavía envueltos en las toallas tibias. Perdí la sensibilidad en los dedos de los pies a las 2 horas. Pensé que me iba a desmayar del dolor. Pero resistió. Tenía que hacerlo, no solo por mí, sino por esos 3,000 niños que van a estar en esa escuela el próximo año. Elena se sentó finalmente, pero en el borde del sofá, como si estuviera lista para saltar y correr en cualquier momento. Cuando finalmente logré liberarme, ya había amanecido. No tenía idea de dónde estaba, pero sabía que tenía que alejarme de la cabaña antes de que regresaran a verificar que hubiera muerto. ¿Regresaron? No lo sé. Para entonces yo ya había empezado a caminar monte abajo, tratando de seguir lo que parecía un sendero. Elena miró a Joaquín con algo parecido a la gratitud. Si usted no me hubiera encontrado, probablemente habría muerto de todas formas. Solo que habría tardado unas horas más. Joaquín se acercó y se sentó en una silla frente al sofá, estudiando el rostro de Elena. Había algo en sus ojos que no había estado ahí cuando comenzó a contar su historia. Una determinación fría, calculadora. ¿Qué va a hacer ahora? Elena sonrió, pero no era la sonrisa de una víctima agradecida por haber sobrevivido. Era la sonrisa de alguien que había mirado a la muerte a los ojos y había decidido no solo sobrevivir, sino triunfar. Ahora, Joaquín, voy a hacer algo que mi familia nunca esperó. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Joaquín se removiera incómodo en su silla. Voy a demostrarles que subestimaron gravemente a la idealista ingenua. La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro de la cabaña, Joaquín sintió que la temperatura había subido varios grados. Había algo en la transformación de Elena que le recordaba a los incendios forestales que ocasionalmente veía desde su ventana. Empezaban como una pequeña chispa, pero una vez que prendían, eran imparables. ¿Qué tiene en mente?
Elena se levantó y caminó hacia la cocina, donde Joaquín tenía un calendario colgado en la pared. Estudió las fechas por un momento. ¿Qué día dijiste que era hoy? Viernes 15 de diciembre, respondió Joaquín, siguiéndola con la mirada. Elena pasó el dedo por las fechas del calendario, contando mentalmente. Perfecto. Mi familia cree que estoy muerta, lo que significa que tienen exactamente 12 días para procesar mi pérdida antes de Navidad. Se volvió hacia Joaquín, sus ojos brillando con una luz que no había estado ahí antes. 12 días para bajar la guardia y sentirse seguros de que su problema ha desaparecido. Joaquín sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. Elena, ¿qué está planeando? Algo que aprendí en mis clases de ingeniería estructural. Cuando quieres derribar un edificio, no atacas las paredes, atacas los cimientos. Elena regresó al sofá, pero ahora se movía con la gracia depredadora de alguien que había encontrado su propósito. Y yo conozco cada grieta, cada punto débil en los cimientos del Imperio Vázquez. Elena se sentó en el borde del sofá, inclinándose hacia Joaquín como si estuviera compartiendo un secreto. Mi familia piensa que soy solo una arquitecta idealista que se interpuso en sus planes de negocios. Pero lo que no saben es que durante los últimos 5 años he tenido acceso a todos los archivos de la empresa. No solo los proyectos actuales, sino los históricos. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios, y he visto patrones que ellos probablemente han olvidado. ¿Qué tipo de patrones? La escuela no es el primer proyecto donde han recortado costos de materiales, es solo el más grande. Elena se puso de pie y comenzó a caminar de nuevo, como si el movimiento la ayudara a pensar. He encontrado irregularidades en al menos 15 construcciones de los últimos 10 años. Hospitales, oficinas gubernamentales, centros comerciales. Todos con las mismas optimizaciones en materiales y estructura. Joaquín sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a temblar. ¿15 edificios? Y esos son solo los que he podido verificar con certeza. Probablemente hay más. Elena se detuvo frente a la ventana, mirando hacia el bosque donde había estado a punto de morir. Mi padre y Bernardo han estado jugando a la ruleta rusa con la seguridad pública durante una década, y hasta ahora han tenido suerte. ¿Por qué no había descubierto esto antes? Porque no estaba buscando un patrón. Cada proyecto se manejaba como un caso aislado. Además, yo me enfocaba principalmente en proyectos nuevos, no en auditorías de construcciones anteriores. Elena se volvió hacia Joaquín. Fue solo cuando empecé a sospechar de la escuela que decidí investigar más profundamente en los archivos históricos. Elena regresó al sofá y se sentó, pero ahora su postura era completamente diferente. Ya no era la víctima frágil que Joaquín había rescatado. Era una mujer con una misión. El problema para mi familia es que todos esos archivos están digitalizados, y yo tengo las contraseñas de acceso a la base de datos completa de la empresa. Sus ojos brillaron con una satisfacción fría. También tengo copias de seguridad de los documentos más importantes guardadas en una nube personal que ellos no conocen. ¿Qué va a hacer con esa información? Primero, voy a documentar meticulosamente cada irregularidad, cada recorte de costos, cada material subestándar, cada violación a las normas de construcción. Elena contó con los dedos mientras hablaba. Segundo, voy a contactar a un laboratorio independiente para que haga pruebas de resistencia en muestras de concreto de los edificios ya construidos. ¿Cómo va a conseguir esas muestras? Elena sonrió, y Joaquín notó que había algo casi feroz en esa sonrisa. Ahí es donde entra la parte hermosa del plan. Mi familia cree que estoy muerta, ¿verdad? Lo que significa que no van a estar vigilando los edificios donde trabajamos. No van a esperar que alguien aparezca haciendo preguntas sobre proyectos que consideran cerrados. Joaquín comenzaba a entender la magnitud de lo que Elena estaba planeando. Va a volver a Guadalajara. No solo voy a volver, voy a hacer algo que nunca esperarían de la Elena muerta. Se puso de pie nuevamente caminando hacia la cocina.
Voy a contratar a un investigador privado para que documente todo, alguien que no tenga conexiones con mi familia ni con la industria de la construcción local. Elena abrió uno de los cajones de la cocina y sacó un cuchillo pequeño. Joaquín se tensó por un momento, pero ella simplemente lo usó para cortar un trozo de queso que había en la mesa. ¿Quiere algo de comer?, preguntó, como si estuvieran teniendo una conversación casual sobre el clima. Elena, lo que está planeando suena extremadamente peligroso. Si su familia estuvo dispuesta a matarla una vez, van a estar dispuestos a hacerlo de nuevo, lo sé. Elena cortó otro trozo de queso y se lo ofreció. Pero aquí está la cosa, Joaquín. Esta vez van a estar jugando en mi campo, con mis reglas. Elena regresó al sofá comiendo el queso mientras hablaba. Durante los próximos días, mientras mi familia procesa mi muerte y planifica mi funeral, yo voy a estar recopilando evidencias. Tengo contactos en la Universidad de Guadalajara, ingenieros y arquitectos que no tienen conexiones con la empresa familiar, gente que puede verificar independientemente mis hallazgos. Y después viene la parte que realmente va a doler. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Joaquín. Voy a esperar hasta la Nochebuena, cuando toda la familia esté reunida para la cena tradicional, cuando se sientan seguros y celebrando su exitoso manejo del problema Elena. Joaquín sintió un nudo en el estómago. ¿Qué va a pasar en Nochebuena? Van a recibir un regalo muy especial. La sonrisa de Elena se volvió casi salvaje. Un paquete entregado por mensajería, dirigido a toda la familia. Dentro van a encontrar copias de toda la evidencia que he recopilado, junto con una nota explicando que Elena Vázquez está muy viva y muy molesta. ¡Santa Madre! Pero eso es solo el primer regalo. El segundo va a llegar al día siguiente, en Navidad. Elena se puso de pie y caminó hacia la chimenea, mirando las llamas. Copias de toda la documentación van a ser entregadas simultáneamente a 3 periódicos locales, la Procuraduría del Estado y la Secretaría de Educación Pública. Elena se volvió hacia Joaquín y en su rostro había una expresión que él nunca había visto antes. Era la cara de alguien que había mirado al abismo y había decidido arrastrarlo consigo a quienes la habían empujado hacia él. Para cuando mi familia termine de leer su regalo de Nochebuena, ya va a ser demasiado tarde para detener lo que viene. Los periodistas van a tener tiempo de verificar la información durante la noche. Las autoridades van a tener todo listo para actuar el día de Navidad. Elena, eso va a destruir completamente a su familia. Mi familia me destruyó a mí primero. Su voz se había vuelto dura como el acero. Tomaron la decisión de que mi vida valía menos que sus ganancias. Ahora van a descubrir que esa fue la peor decisión de negocios de sus vidas. Elena regresó al sofá, pero no se sentó. Se quedó de pie mirando hacia la ventana donde la nieve seguía cayendo. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto, Joaquín? Si hubieran simplemente aceptado mis recomendaciones técnicas, la escuela habría costado tal vez un 10% más, pero ellos habrían mantenido su reputación, su empresa y su familia intacta. Se volvió hacia él. Su avaricia no solo los va a arruinar económicamente, va a enviarlos a la cárcel. Joaquín se quedó callado por un largo momento, procesando la magnitud de la venganza que Elena estaba planeando. Era meticulosa, calculada y absolutamente devastadora. ¿Y después? ¿Qué va a hacer después de que todo esto termine? Elena sonrió, pero esta vez había algo de la mujer que había sido antes en esa sonrisa. Después voy a hacer lo que siempre quise hacer. Voy a abrir mi propia firma de consultoría en ingeniería estructural. Voy a especializarme en auditorías de seguridad para construcciones educativas. Se sentó finalmente, pero en el borde del sofá. Y voy a asegurarme de que ningún niño en Guadalajara tenga que arriesgar su vida porque alguien decidió ahorrar dinero en materiales de construcción. El fuego crepitó en la chimenea, llenando el silencio que siguió a las palabras de Elena.
Joaquín la estudió, viendo a una mujer que había sido quebrada y reformada en algo más fuerte y más determinado. Va a necesitar ayuda, no puede hacer todo esto sola. Tiene razón, Elena lo miró directamente. Por eso necesito pedirle un favor, Joaquín. ¿Qué necesita? Necesito que me preste su camioneta por unos días. Y necesito que si alguien viene preguntando por mí, nunca me haya visto. Elena se inclinó hacia adelante. Mi familia va a empezar a buscar mi cuerpo eventualmente. Van a querer confirmar que realmente morí. Si alguien viene por aquí haciendo preguntas... Nunca la vi, interrumpió Joaquín, y no sé nada de ninguna mujer perdida en la montaña. Elena asintió, visiblemente aliviada. Hay algo más. Voy a necesitar unos días para poner todo en marcha antes de regresar a Guadalajara. ¿Puedo quedarme aquí hasta que esté lista? Joaquín no dudó ni por un segundo. Esta es su casa el tiempo que la necesite. Elena se levantó y se acercó a él, tomando sus manos ásperas entre las suyas. Joaquín, usted me salvó la vida, pero más que eso, me está dando la oportunidad de salvar la vida de 3,000 niños que ni siquiera saben que están en peligro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. No sé cómo voy a poder pagarle alguna vez. No me debe nada, señorita, solo tenga cuidado. Esta gente ya trató de matarla una vez. La diferencia es que esta vez yo voy a estar lista para ellos. Elena soltó sus manos y se dirigió hacia la ventana. Y esta vez ellos no van a verme venir. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo el bosque con un manto blanco que borraba todas las huellas. Pero adentro de la cabaña, Joaquín podía sentir que algo había cambiado fundamentalmente. La mujer que había rescatado de la muerte ya no existía. En su lugar había algo nuevo, algo forjado en el frío y templado por la traición. Elena Vázquez había muerto en esa montaña, tal como su familia había planeado, pero lo que había resucitado era algo que ellos nunca habían anticipado, su peor pesadilla. Los siguientes 5 días pasaron en una actividad febril. Elena trabajaba desde la madrugada hasta altas horas de la noche en la laptop vieja que Joaquín tenía guardada en un armario. Había logrado conectarse a Internet usando el módem satelital que él utilizaba para emergencias, y desde ahí había accedido a todos los archivos de la empresa familiar. Joaquín la observaba trabajar con una intensidad que rayaba en la obsesión. Elena había transformado la mesa de la cocina en un centro de comando improvisado, con documentos impresos organizados en pilas meticulosas, cada una etiquetada con diferentes años y tipos de proyectos. Había llenado 3 cuadernos con notas detalladas, diagramas estructurales y cálculos matemáticos que a Joaquín le parecían jeroglíficos. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó el miércoles por la mañana, sirviendo café mientras Elena revisaba un documento en la pantalla. Más de lo que esperaba. Elena no levantó la vista de la pantalla. Joaquín, esto es peor de lo que pensaba, mucho peor. Joaquín se sentó frente a ella, notando las ojeras que se habían formado bajo sus ojos. Elena apenas había dormido desde que comenzó su investigación. ¿Qué encontró? Elena finalmente levantó la mirada, y Joaquín vio algo en sus ojos que lo alarmó. Era una mezcla de horror y rabia que parecía consumirla desde adentro. No son 15 edificios con problemas estructurales, son 43. Su voz era apenas un susurro. 43 construcciones en Guadalajara y zona metropolitana donde mi familia ha comprometido deliberadamente la seguridad estructural para aumentar sus márgenes de ganancia. Joaquín sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. 43, incluyendo 2 hospitales, una universidad, 6 escuelas primarias y un centro comercial que alberga a 50,000 personas los fines de semana. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana, como había hecho tantas veces en los últimos días. Joaquín, estamos hablando de potencialmente cientos de miles de personas en riesgo.
Elena regresó a la mesa y señaló una de las pilas de documentos. Este es el Hospital General de Zona 45. Lo construimos hace 7 años, capacidad para 500 pacientes. Tomó otro documento. Aquí están las especificaciones originales para los cimientos y la estructura de soporte. Y aquí están las facturas reales de materiales. Elena puso los dos documentos lado a lado frente a Joaquín. ¿Ve la diferencia en las cantidades de acero estructural? Especificamos 450 toneladas, compramos 280 toneladas. Su dedo se movió por los números. ¿Ve aquí la resistencia del concreto? Debía ser de 350 kilos por centímetro cuadrado. Las facturas muestran que compraron concreto de 210 kilos. Joaquín no era ingeniero, pero entendía lo suficiente para sentir náuseas. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que si hay un sismo de magnitud 6, 5 o mayor, ese hospital se va a colapsar como si fuera hecho de papel. Elena se sentó pesadamente en su silla. Y no es el único. La Universidad Tecnológica del Oeste, donde estudian 12,000 jóvenes, tiene los mismos problemas. Las escuelas primarias ni se diga. Elena tomó su taza de café, pero Joaquín notó que sus manos temblaban ligeramente. Lo peor de todo es que encontré correspondencia interna entre mi padre y Bernardo donde discuten específicamente los riesgos. No es que no supieran lo que estaban haciendo, lo sabían perfectamente y decidieron que las probabilidades de que ocurriera un sismo mayor en los próximos 10 años eran lo suficientemente bajas como para que valiera la pena el riesgo. ¡Válgame Dios! Están literalmente apostando con las vidas de cientos de miles de personas. Elena dejó la taza en la mesa con tanta fuerza que el café se derramó. Y la casa siempre gana al final, Joaquín. Los sismos en esta región no son una cuestión de sí, sino de cuándo. Elena se levantó nuevamente y comenzó a caminar por la pequeña sala, como había hecho cada vez que se sentía abrumada por sus descubrimientos. He estado en contacto con 3 ingenieros estructurales independientes. Les he enviado copias de la documentación sin revelar mi identidad. Los 3 llegaron a la misma conclusión. Es un milagro que no haya ocurrido ya una tragedia. ¿Qué le dijeron exactamente? Que las construcciones de mi familia están en lo que ellos llaman zona roja crítica. Edificios que pueden resistir sismos menores y cargas normales de uso, pero que fallarían catastróficamente ante cualquier estrés extraordinario. Elena se detuvo frente a la chimenea. Un sismo fuerte, un huracán, incluso algo tan simple como una sobrecarga de ocupantes durante una emergencia podría ser suficiente para provocar un colapso. Joaquín se acercó a la mesa y miró los documentos esparcidos. Había números, diagramas y fotografías que no entendía completamente, pero podía sentir la enormidad del peligro que representaban. ¿Su familia sabe que usted ha estado investigando todo esto? No tienen idea. Para ellos, estoy muerta y enterrada bajo la nieve. Elena se volvió hacia él con una sonrisa que no tenía nada de alegre. Pero eso va a cambiar muy pronto. Elena regresó a la mesa y tomó uno de los cuadernos llenos de sus notas. He terminado de documentar todo. 43 edificios, con evidencia completa de las irregularidades en cada uno. Tengo las especificaciones originales, las facturas de materiales reales, correspondencia interna admitiendo los riesgos y análisis independientes confirmando el peligro. Cerró el cuaderno. Es suficiente evidencia para meter a mi padre y Bernardo en la cárcel por el resto de sus vidas. ¿Y qué va a hacer ahora? Elena miró el calendario en la pared de la cocina. Era jueves, 21 de diciembre. Mañana voy a regresar a Guadalajara. Tengo citas programadas con 2 periodistas de investigación y un representante de la Procuraduría Estatal. Se acercó al calendario y marcó el 24 de diciembre con un círculo rojo. El sábado, Nochebuena, mi familia va a recibir su regalo. Elena se volvió hacia Joaquín y en sus ojos había una determinación que él no había visto en ningún ser humano antes. Pero antes de eso, voy a hacer algo que va a garantizar que no puedan hacerme daño nunca más. ¿Qué?
Voy a resucitar públicamente. Una sonrisa feroz se dibujó en los labios de Elena. Mañana por la tarde, Elena Vázquez va a dar una conferencia de prensa anunciando que está viva, que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su propia familia y que tiene evidencia de una conspiración masiva que pone en riesgo la vida de cientos de miles de personas. Joaquín sintió un escalofrío. Elena, eso es extremadamente peligroso. Si su familia se entera de que está viva antes de que pueda presentar toda la evidencia. Por eso voy a hacerlo públicamente, con testigos, cámaras y toda la documentación ya en manos de las autoridades. Elena se acercó a él y puso una mano en su hombro. Para cuando mi familia se entere de que estoy viva, ya va a ser demasiado tarde para silenciarme. Elena regresó a sus documentos y comenzó a organizarlos en una caja que Joaquín le había dado. He contactado a un bufete de abogados especializado en casos de corrupción. Ellos van a manejar todo el aspecto legal. También he hablado con un servicio de seguridad privada que va a protegerme durante los próximos días. Levantó la mirada hacia Joaquín. No voy a cometer el error de confiar en mi familia otra vez. Elena terminó de empacar los documentos y cerró la caja. Joaquín, hay algo más que necesito decirle, algo importante. ¿Qué es? Elena se sentó en el sofá y le hizo una seña para que se sentara frente a ella. Cuando todo esto termine, van a venir investigadores gubernamentales aquí. Van a querer hablar con usted, verificar mi historia sobre cómo sobreviví. Su expresión se volvió seria. Va a estar en el centro de un caso que probablemente va a ser noticia nacional. Joaquín asintió lentamente. Entiendo. ¿Está seguro de que quiere involucrarse en esto? Todavía puede decir que nunca me vio, que no sabe nada. Yo puedo inventar otra historia sobre cómo logré llegar a la ciudad. Joaquín la miró a los ojos por un largo momento. En esos 5 días había visto a Elena transformarse de una víctima destrozada en una fuerza de la naturaleza. Había sido testigo de su determinación, su valentía y su compromiso con hacer lo correcto sin importar el costo personal. Señorita Elena, hace 5 días encontré a una mujer muriendo en la nieve. Hoy estoy viendo a alguien que va a salvar miles de vidas. Se inclinó hacia adelante. Si alguien viene preguntando, les voy a decir exactamente lo que pasó, cada detalle. Elena se puso de pie y se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas como había hecho la primera noche. Joaquín, usted no solo me salvó la vida, me dio la oportunidad de ser la persona que siempre quise ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé cómo voy a poder agradecerle. No necesita agradecerme nada, solo termine lo que empezó y tenga cuidado. Elena asintió y se dirigió hacia la ventana una última vez, mirando hacia el bosque donde había estado a punto de morir. Mi familia pensó que me habían destruido. Pensaron que habían eliminado el único obstáculo entre ellos y sus ganancias millonarias. Se volvió hacia Joaquín. Van a descubrir que en lugar de eliminar un obstáculo, crearon a su peor enemigo. La mañana del viernes amaneció clara y fría. Elena se levantó antes del alba, organizando meticulosamente todo lo que necesitaría para su regreso a Guadalajara. Había dormido mejor esa noche que en toda la semana, como si hubiera encontrado una paz extraña en la inminencia de la confrontación final con su familia. Joaquín preparó un desayuno abundante, huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientes y café de olla. Era la comida de alguien que se prepara para una batalla. ¿Cómo se siente?, preguntó, sirviendo los platos. Como si fuera el primer día del resto de mi vida. Elena tomó un sorbo de café y sonrió. Era la primera sonrisa genuinamente feliz que Joaquín le había visto desde que la encontró. ¿Sabe qué es lo extraño? No tengo miedo. ¿No? Al principio pensé que era porque estaba demasiado enojada para tener miedo. Pero no es eso. Elena cortó un trozo de huevo y lo mezcló con frijoles. Creo que es porque finalmente sé quién soy realmente. Joaquín la miró con curiosidad. Durante toda mi vida traté de ser la hija perfecta, la estudiante perfecta, la empleada perfecta.
siempre tratando de cumplir las expectativas de otros. Elena masticó pensativamente, pero cuando mi familia decidió matarme, me liberaron de todas esas expectativas. Me dieron la libertad de ser exactamente quien quiero ser. ¿Y quién es esa persona? Elena dejó el tenedor en el plato y lo miró directamente. Alguien que no permite que los poderosos abusen de los débiles. Alguien que pone la seguridad de los niños por encima de las ganancias de los adultos. Su voz se fortaleció. Alguien que no se queda callada cuando ve una injusticia, sin importar cuánto le cueste. Joaquín asintió lentamente. Esa persona suena como alguien muy peligrosa para gente como su familia. Exactamente. Elena sonrió nuevamente, pero había algo feroz en esa sonrisa. Por eso es que no van a verme venir hasta que sea demasiado tarde. Después del desayuno, Elena terminó de cargar sus cosas en la camioneta de Joaquín. No tenía mucho, la ropa que él le había prestado, la caja con toda la documentación y una determinación que parecía irradiar de cada poro de su piel. ¿Está segura de que no quiere que la acompañe?, preguntó Joaquín por última vez. Agradezco la oferta, pero esto es algo que tengo que hacer sola. Elena cerró la puerta del pasajero y se dirigió al lado del conductor. Además, usted ya hizo su parte. Me dio la oportunidad de llegar hasta aquí. Elena subió a la camioneta y bajó la ventanilla. Joaquín, si algo me llega a pasar, nada le va a pasar. Pero si algo pasa, quiero que sepa que estos han sido los días más importantes de mi vida. No solo porque sobreviví, sino porque encontré mi propósito. Elena puso la mano en la manija de la puerta. Y quiero que sepa que va a haber una escuela nueva en Guadalajara que va a llevar el nombre de Joaquín Herrera. Una escuela construida correctamente, donde los niños van a estar seguros. Joaquín sintió un nudo en la garganta. Ándele, no se ponga sentimental conmigo. No es sentimentalismo, es una promesa. Elena encendió el motor. Nos vemos pronto, Joaquín. Elena salió del claro donde estaba la cabaña y desapareció entre los árboles. Joaquín se quedó parado en su porche, escuchando el sonido del motor alejándose hasta que el silencio de la montaña lo envolvió nuevamente. Por primera vez en 5 días estaba solo, pero el silencio se sentía diferente ahora. No era la soledad pacífica a la que estaba acostumbrado. Había una tensión en el aire, como la calma que precede a una tormenta. Joaquín regresó a la cabaña y se sentó en el sofá donde Elena había pasado tantas horas trabajando. Todavía podía sentir su presencia en el lugar, la intensidad de su determinación impregnando las paredes de madera. Tomó su radio y contactó a los guardabosques, como hacía cada viernes para reportar las condiciones del sendero. Aquí Joaquín Herrera desde el puesto 7, todo normal por acá, sin novedades que reportar. Recibido, Joaquín, que tengas buen fin de semana. Joaquín apagó la radio y sonrió. Técnicamente no estaba mintiendo. No había novedades que reportar, porque Elena Vázquez nunca había estado allí. La mujer que había encontrado en la nieve había muerto en esa montaña, tal como su familia había planeado. Lo que había bajado de la montaña esa mañana era algo completamente diferente, algo que su familia nunca había visto venir. Mientras tanto, Elena conducía por la carretera serpenteante que la llevaba de vuelta a la civilización. Cada kilómetro que ponía entre ella y la montaña la acercaba más a su destino final. No solo a Guadalajara, sino a la confrontación que definiría el resto de su vida. Su teléfono celular había comenzado a recibir señal 1 hora después de salir de la cabaña de Joaquín. Inmediatamente se había llenado de mensajes, llamadas perdidas de números desconocidos, mensajes de periodistas que querían confirmar citas y un mensaje de su abogado confirmando que todo estaba listo para la conferencia de prensa de esa tarde. Pero lo que más le llamó la atención fue la ausencia de mensajes de su familia. En circunstancias normales, después de una semana sin noticias suyas, su teléfono estaría lleno de llamadas preocupadas de su madre, mensajes urgentes de Bernardo, incluso notas de primos y tíos preguntando dónde estaba. El silencio era ensordecedor y confirmaba lo que Elena ya sabía. Su familia no estaba buscándola porque creían que estaba muerta. Esa certeza le dio la fuerza final que necesitaba para lo que venía a continuación.
A las 3 de la tarde, Elena Vázquez se presentó en las oficinas del periódico El Informador, en el corazón de Guadalajara. Vestía un traje negro que había comprado esa mañana, llevaba el cabello peinado hacia atrás en un moño severo y cargaba un maletín de cuero que contenía copias de toda la documentación que había recopilado. No parecía una mujer que había estado a punto de morir de hipotermia una semana antes. Parecía un ejecutivo preparándose para la reunión más importante de su carrera. La sala de conferencias estaba llena. 3 periodistas de diferentes medios, 2 representantes de la Procuraduría Estatal, un oficial de la Secretaría de Educación Pública y los 2 abogados que Elena había contratado. También había 2 guardias de seguridad privada flanqueando la entrada. Elena se dirigió al pódium al frente de la sala y miró a cada persona presente. Cuando habló, su voz era clara, firme y completamente controlada. Buenos días, mi nombre es Elena Vázquez y oficialmente se supone que estoy muerta. El murmullo que recorrió la sala fue inmediatamente silenciado cuando Elena continuó. Hace una semana, mi propia familia intentó asesinarme porque descubrí evidencia de una conspiración masiva que pone en riesgo la vida de cientos de miles de personas en el área metropolitana de Guadalajara. Hoy estoy aquí para presentar esa evidencia y para asegurarme de que la verdad salga a la luz antes de que sea demasiado tarde. Elena abrió su maletín y sacó la primera carpeta de documentos. Durante los últimos 10 años, la empresa constructora Vázquez y Asociados ha comprometido deliberadamente la seguridad estructural de 43 edificios públicos y privados, incluyendo hospitales, escuelas, universidades y centros comerciales. Han hecho esto sustituyendo materiales especificados por alternativas más baratas, reduciendo cantidades de acero estructural y utilizando concreto con resistencia inferior a la requerida por las normas de construcción. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Los representantes gubernamentales se inclinaron hacia adelante en sus asientos. La documentación que van a recibir incluye especificaciones originales, facturas de materiales reales, correspondencia interna donde mis familiares discuten específicamente los riesgos de seguridad y análisis independientes confirmando que estas construcciones fallarían catastróficamente ante un sismo de magnitud 6.5 o mayor. Elena hizo una pausa, permitiendo que la enormidad de sus palabras se asentara en la sala. Cuando confronté a mi familia con esta evidencia y exigí que corrigiéramos los defectos antes de entregar la escuela preparatoria que actualmente construimos, su respuesta fue planificar mi asesinato. El viernes pasado me llevaron a una cabaña aislada en la Sierra Madre, me drogaron y me dejaron atada a un árbol para que muriera de hipotermia. Uno de los periodistas levantó la mano. Señorita Vázquez, esas son acusaciones extremadamente serias. ¿Tiene evidencia directa de que su familia planeó? Tengo grabaciones de audio. Elena sacó un pequeño dispositivo de su maletín. Durante los últimos meses sospeché que algo estaba mal, así que comencé a grabar conversaciones familiares usando una aplicación en mi teléfono. Incluye la conversación donde mi madre sugiere que mi desaparición sería la mejor solución para todos. El silencio en la sala era absoluto. Elena distribuyó copias de los documentos principales a cada persona presente. Mientras revisaban el material, ella continuó su presentación. La construcción más inmediatamente peligrosa es la Preparatoria Técnica 47, que debe abrir en enero para recibir a 3.000 estudiantes. Según mis cálculos y los análisis independientes que contraté, este edificio tiene una probabilidad del 85% de colapso total en caso de un sismo de magnitud 6.8 o mayor. El representante de la Secretaría de Educación levantó la vista bruscamente. ¿Está diciendo que no podemos abrir esa escuela? Estoy diciendo que si abren esa escuela sin reforzar completamente su estructura, van a ser responsables de la muerte de miles de jóvenes cuando ocurra el próximo sismo fuerte. Elena se inclinó sobre el pódium. Y no es cuestión de si va a ocurrir un sismo, sino de cuándo.
Elena pasó la siguiente hora presentando caso por caso, edificio por edificio, la evidencia de las irregularidades. Mostró fotografías de estructuras de acero inadecuadas, análisis de laboratorio de muestras de concreto deficiente y cálculos detallados de las cargas máximas que cada edificio podía soportar antes de colapsar. Cuando terminó, la sala estaba sumida en un silencio pesado. Los representantes gubernamentales intercambiaban miradas de horror. Los periodistas garabateaban furiosamente en sus libretas. ¿Preguntas?, preguntó Elena. La primera periodista, una mujer de mediana edad del periódico Mural, levantó la mano. Señorita Vázquez, ¿por qué decidió hacer esto público en lugar de trabajar internamente con su familia para corregir los problemas? Elena sonrió amargamente. Porque intenté trabajar internamente. La respuesta de mi familia fue intentar matarme. Se inclinó hacia adelante. Cuando alguien está dispuesto a asesinar para proteger sus ganancias ilegales, ya no hay posibilidad de resolución interna. El segundo periodista, un hombre joven de El Occidental, hizo la siguiente pregunta. ¿Qué respuesta espera de su familia cuando se enteren de que está viva y de que ha hecho estas acusaciones públicas? Espero que intenten desacreditarme. Probablemente van a decir que estoy mentalmente inestable, que inventé toda la historia, que manipulé los documentos. Elena sacó otra carpeta de su maletín. Por eso contraté a 3 firmas independientes de ingeniería para que verificaran mis hallazgos. Sus reportes están incluidos en la documentación que recibieron. El representante de la Procuraduría se aclaró la garganta. Señorita Vázquez, ¿está dispuesta a presentar una denuncia formal por intento de homicidio contra los miembros de su familia? Ya la presenté esta mañana. Elena sonrió con satisfacción, junto con denuncias por fraude, corrupción y poner en peligro la seguridad pública. También presenté una demanda civil para detener inmediatamente toda construcción en el proyecto de la preparatoria hasta que se completen inspecciones independientes. Elena recogió sus documentos y cerró el maletín. Damas y caballeros, mi familia creyó que me habían silenciado permanentemente. Descubrirán que lo único que lograron fue darme la motivación final que necesitaba para exponer completamente sus crímenes. Se dirigió hacia la puerta, flanqueada por sus guardias de seguridad. La información que les di hoy es solo el comienzo. En los próximos días van a tener acceso a todo, cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia que recopilé. Elena se detuvo en la puerta y se volvió hacia la sala. Y para mi familia, que estoy segura va a estar viendo esto en las noticias de esta noche, Elena Vázquez no está muerta. Está muy viva, muy molesta y recién está comenzando. Elena salió de la sala, dejando atrás un hervidero de actividad. Los periodistas ya estaban haciendo llamadas a sus editores. Los representantes gubernamentales hablaban urgentemente por sus teléfonos celulares. Los abogados organizaban los documentos para comenzar los procedimientos legales inmediatos. En una hora, la historia sería noticia principal en todos los medios de Guadalajara. En 2 horas, llegaría a los medios nacionales. Para la noche, Elena Vázquez sería la mujer más famosa de México. Pero más importante aún, para cuando el sol se pusiera, 43 edificios estarían siendo evacuados preventivamente mientras equipos de ingenieros independientes comenzaban inspecciones de emergencia. Elena subió a la camioneta blindada que sus abogados habían contratado y se dirigió a un hotel en el centro de la ciudad. No era el momento de regresar a su departamento, donde su familia podría estar esperándola. Era el momento de mantenerse en movimiento, protegida y un paso adelante de cualquier represalia que pudieran planear. Mientras la camioneta navegaba por las calles de Guadalajara, Elena miraba por la ventana hacia los edificios que pasaban. Se preguntaba cuántos de ellos tenían los mismos problemas que las construcciones de su familia. Cuántos más arquitectos e ingenieros habían sido silenciados o ignorados cuando trataron de hacer lo correcto. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Diga». «Elena». La voz era de Bernardo, pero sonaba quebrada, desesperada. «Elena, por favor, necesitamos hablar». Elena sonrió. Era la primera vez que escuchaba miedo real en la voz de su hermano.
Hola, Bernardo. ¿Sorprendido de escuchar mi voz? Elena, por favor, esto se está saliendo de control. Podemos arreglar todo esto. Podemos hablar, encontrar una solución que funcione para todos. ¿Te refieres a una solución como dejarme morir congelada en la montaña? Hubo un silencio largo en la línea. Elena, nosotros no queríamos que llegara tan lejos. Fue un error, un momento de pánico. Podemos compensarte, podemos... Bernardo, es demasiado tarde para eso. Elena miró por la ventana hacia un edificio de oficinas que reconoció como uno de los proyectos cuestionables de su familia. Hace una semana tal vez habríamos podido encontrar una solución, pero cuando decidieron matarme, cruzaron una línea de la que no hay regreso. Elena, por favor, no me llames más, Bernardo. La próxima vez que hablemos será en el juicio. Elena colgó el teléfono. 5 minutos después, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez era su madre. Elena dejó que fuera a buzón de voz. El teléfono sonó una tercera vez, su padre. Elena apagó el teléfono completamente. Había pasado demasiado tiempo siendo la hija obediente, la empleada complaciente, la familia leal que ponía la armonía por encima de la justicia. Esa Elena había muerto en la montaña, congelándose lentamente mientras su propia familia la abandonaba para morir. Lo que había regresado era algo que ellos nunca habían conocido realmente. Elena Vázquez sin miedo, sin compromisos y sin la necesidad de su aprobación. La camioneta se detuvo frente al Hotel Presidente, uno de los más seguros de la ciudad. Elena bajó, escoltada por sus guardias, y se dirigió directamente al elevador. Tenía reservada la suite del piso 20, con vista panorámica de la ciudad que su familia había ayudado a construir. Una ciudad que ahora sabía la verdad sobre los Vázquez. Elena se dirigió a la ventana de su suite y miró hacia abajo, hacia las calles llenas de gente que caminaban sin saber que algunos de los edificios que los rodeaban podrían colapsar en cualquier momento. Pero eso estaba a punto de cambiar. Su teléfono personal estaba apagado, pero tenía un segundo teléfono que solo sus abogados conocían. Sonó inmediatamente. ¿Sí? Elena, habla Roberto Mendoza, tu abogado principal. Las noticias ya están saliendo. Todos los canales principales van a transmitir la historia en los noticieros de las 9. ¿Cómo te sientes? Como si acabara de despertar de una pesadilla de 30 años. Elena se sentó en el sofá de la suite. ¿Qué respuesta hemos tenido de las autoridades? La Procuraduría ha emitido órdenes de inspección inmediata para los 43 edificios que mencionaste. La Secretaría de Educación ha suspendido indefinidamente la preparatoria. Y hay rumores de que la Fiscalía General está considerando abrir una investigación federal por corrupción. Elena cerró los ojos sintiendo una satisfacción profunda. ¿Y mi familia? Hemos recibido llamadas de 3 bufetes diferentes representando a varios miembros de tu familia. Todos quieren reuniones para discutir resoluciones amigables. Roberto hizo una pausa. También hemos recibido amenazas. Elena abrió los ojos bruscamente. ¿Qué tipo de amenazas? Nada específico, pero lo suficientemente serio como para que recomendemos que mantengas la seguridad privada por el futuro inmediato. Tu familia tiene muchas conexiones y probablemente mucho dinero que perder si esto sigue adelante. Que siga adelante. No me van a asustar otra vez, Roberto. Lo sé, solo ten cuidado. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Elena colgó el teléfono y se dirigió nuevamente a la ventana. El sol se estaba poniendo sobre Guadalajara, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos que se reflejaban en los cristales de los rascacielos. Era hermoso. También era aterrador pensar en cuántos de esos edificios podrían convertirse en tumbas cuando llegara el próximo sismo. Pero por primera vez en una semana, Elena se sintió en paz. Había hecho lo correcto. Había elegido la seguridad de miles de desconocidos por encima de la lealtad a su familia. Había elegido la justicia por encima de la comodidad. Su teléfono personal, todavía apagado, tenía probablemente cientos de mensajes de su familia. Súplicas, amenazas, ofertas de dinero,
promesas de cambio. Elena no tenía intención de leerlos. Esa noche, mientras los noticieros de todo México transmitían la historia de Elena Vázquez, la mujer que había regresado de entre los muertos para exponer la corrupción de su propia familia, Elena durmió mejor de lo que había dormido en años. En una cabaña en la Sierra Madre, Joaquín Herrera también vio las noticias en su vieja televisión. Sonrió cuando vio a Elena en la pantalla, hablando con la misma determinación feroz que había mostrado en su sala durante los últimos días. «Ándele, Elena», murmuró hacia la pantalla. «Enséñeles de qué está hecha». En una mansión en Zapopan, la familia Vázquez se reunió para una crisis familiar que ninguno de ellos había anticipado. Bernardo caminaba de un lado a otro de la sala, gritando a sus abogados por teléfono. Su padre estaba sentado en su sillón favorito, con la mirada perdida, como si no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Su madre lloraba en silencio, sosteniéndose la cabeza entre las manos. En las pantallas de televisión de toda la República, la cara de Elena Vázquez se había convertido en el símbolo de una mujer que había desafiado a los poderosos y había ganado. Pero la batalla real apenas estaba comenzando. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad legal y mediática. Elena se convirtió en la persona más buscada por los medios de comunicación en México. Periodistas de Estados Unidos, España y otros países llegaron a Guadalajara para cubrir la historia de la mujer que había expuesto la corrupción de su propia familia. Cada mañana, Elena daba entrevistas desde la suite de su hotel, siempre acompañada por sus abogados y guardias de seguridad. Cada tarde, nuevas evidencias salían a la luz. Otros empleados de Vázquez y asociados comenzaron a hablar, confesando irregularidades que habían presenciado pero que habían tenido miedo de reportar. Ingenieros independientes confirmaron uno por uno los hallazgos de Elena. El Hospital General de Zona 45 fue evacuado preventivamente cuando se descubrió que las columnas principales tenían solo el 60% de la resistencia especificada. 3 escuelas primarias fueron cerradas indefinidamente. La Universidad Tecnológica del Oeste suspendió clases mientras se completaba una inspección estructural completa. Pero lo más impactante fue el descubrimiento de que el problema iba más allá de la familia Vázquez. La investigación reveló una red de corrupción que involucraba a funcionarios gubernamentales, inspectores de construcción y otras empresas constructoras. Elena había destapado un sistema completo de complicidad que había puesto en riesgo a cientos de miles de personas durante más de una década. El miércoles 22 de diciembre, Elena recibió una llamada inesperada en su teléfono seguro. «Diga». «Señorita Vázquez, habla el gobernador del estado de Jalisco». Elena se incorporó inmediatamente en su silla. «Gobernador, buenos días». «Señorita Vázquez, he estado siguiendo su caso con gran atención. Quiero que sepa que mi administración está comprometida con llegar al fondo de esta situación y asegurar que se haga justicia. Se lo agradezco, gobernador. Más allá de eso, quiero ofrecerle un puesto. Estamos creando una nueva división de seguridad estructural dentro de la Secretaría de Obras Públicas del Estado. Necesitamos a alguien con su experiencia, su integridad y su valentía para dirigirla». Elena se quedó callada por un momento, procesando la oferta. ¿Qué implicaría exactamente ese puesto? Sería responsable de supervisar auditorías de seguridad para todas las construcciones públicas en el Estado. Tendría autoridad para ordenar inspecciones, detener construcciones inseguras y procesar a constructores que violen las normas de seguridad. El gobernador hizo una pausa. Esencialmente, la estaríamos poniendo a cargo de asegurar que lo que le pasó con su familia nunca vuelva a ocurrir en Jalisco. Elena miró por la ventana de su suite hacia la ciudad que se extendía abajo. Era una oportunidad de convertir su tragedia personal en un cambio sistemático que podría salvar miles de vidas. «Acepto, gobernador, pero tengo algunas condiciones». «¿Cuáles?» «Quiero autoridad para investigar retroactivamente todas las construcciones públicas de los últimos 15 años. Y quiero que mi división sea completamente independiente, sin interferencia política». «Hecho. ¿Cuándo puede empezar?» «Después de Año Nuevo. Primero necesito terminar de lidiar con mi familia». Elena colgó el teléfono y sonrió.
No solo había expuesto la corrupción, sino que ahora tendría el poder oficial para combatirla sistemáticamente. Su teléfono sonó inmediatamente. Era Roberto, su abogado. Elena, tengo noticias importantes. La Fiscalía General acaba de emitir órdenes de arresto contra tu padre, tu hermano y tu primo. También contra 6 funcionarios gubernamentales y 3 inspectores de construcción. Elena cerró los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. ¿Cuándo van a ejecutar las órdenes? Mañana por la mañana. Nochebuena. Elena abrió los ojos y miró el calendario en la mesa de su suite. Era exactamente como lo había planeado desde el principio. Su familia recibiría su regalo de Nochebuena después de todo. Roberto, hay algo más que quiero hacer. ¿Qué? Quiero escribir una carta final para mi familia, y quiero que se la entreguen mañana por la mañana antes de que lleguen las autoridades. Elena, no estoy seguro de que sea una buena idea. No es una amenaza, Roberto. Es una despedida. Esa noche, Elena se sentó en el escritorio de su suite y escribió a mano una carta de 3 páginas. No era una carta llena de recriminaciones o amenazas. Era la carta de una hija que se despedía de la familia que había perdido mucho antes de que trataran de matarla. Explicaba por qué había hecho lo que había hecho. No por venganza, sino por responsabilidad. No para destruirlos, sino para evitar una tragedia mayor. Les decía que los perdonaba por lo que habían intentado hacerle, pero que no podía perdonar lo que habían hecho a las miles de personas inocentes que dependían de la seguridad de sus construcciones. Terminaba la carta con una sola línea. La Elena que ustedes conocían murió en esa montaña. La que sobrevivió es alguien que ustedes nunca tuvieron la oportunidad de conocer realmente. La mañana del 24 de diciembre, Nochebuena, Elena se despertó antes del amanecer. Era el día que había estado anticipando desde que tomó la decisión de exponer a su familia. El día en que todo se resolvería finalmente. A las 7 de la mañana, un mensajero entregó su carta en la mansión familiar en Zapopan. A las 8 de la mañana, agentes de la Fiscalía General llegaron con las órdenes de arresto. Elena siguió todo desde su suite del hotel, viendo las noticias en vivo mientras arrestaban a su padre, quien salía de la casa esposado, con la cabeza gacha. Bernardo intentó resistirse y tuvo que ser sometido por 3 agentes. Su primo Osvaldo simplemente se entregó sin luchar, como si hubiera estado esperando este momento. Su madre no fue arrestada. No había evidencia de que hubiera participado directamente en las irregularidades de construcción, aunque había estado presente cuando planearon el asesinato de Elena, pero tendría que vivir con la destrucción completa de su familia y su fortuna. A las 10 de la mañana, Elena recibió una llamada en su teléfono personal. Era su madre. Esta vez, Elena contestó. «Diga, Elena». Su madre lloraba. «Elena, por favor, ven a casa. Podemos arreglar esto. Somos familia». Elena miró por la ventana de su suite, hacia la ciudad que ahora sabía la verdad sobre los Vázquez. «Mamá, ya no tenemos una casa. Ustedes la destruyeron cuando decidieron que mi vida valía menos que su dinero. Elena, por favor. Mamá, ¿recibiste mi carta, verdad? Sí, pero entonces sabes que esto no es venganza, es justicia, y es necesario». Elena hizo una pausa, sintiendo una tristeza profunda, pero también una paz que no había experimentado en años. «Te amo, mamá, pero no puedo ser parte de una familia que está dispuesta a matar para proteger sus secretos. Elena». «Adiós, mamá». Elena colgó el teléfono y lo apagó definitivamente. Esa tarde, mientras las familias de toda la República se reunían para celebrar Nochebuena, Elena Vázquez estaba sola en su suite de hotel. Pero no se sentía sola, se sentía libre. Había cumplido la promesa que se había hecho a sí misma en esa montaña fría. Había expuesto la verdad, había protegido a miles de inocentes y había demostrado que incluso los más poderosos no estaban por encima de la justicia. Su teléfono seguro sonó una última vez ese día. «Diga, señorita Elena, habla Joaquín Herrera». Elena sonrió por primera vez en días. «Joaquín, qué gusto escuchar su voz».
He estado viendo las noticias. Usted lo logró, señorita. Lo logró de verdad. Lo logramos, Joaquín. Sin usted nunca habría tenido la oportunidad. ¿Cómo se siente? Elena miró hacia la ventana, donde comenzaba a nevar ligeramente sobre Guadalajara. Era la primera nevada que había visto en la ciudad en años. Me siento como si hubiera nacido de nuevo, como si los últimos 30 años hubieran sido solo una preparación para esto. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahora voy a hacer lo que siempre debí haber hecho. Voy a proteger a la gente que no puede protegerse a sí misma. Voy a asegurarme de que ningún niño tenga que arriesgar su vida porque alguien decidió ahorrar dinero en materiales de construcción. Elena hizo una pausa, sintiendo la magnitud de la tarea que tenía por delante. Joaquín, ¿recuerda lo que le dije sobre una escuela que llevaría su nombre? Ándele, no se preocupe por eso. No era una promesa vacía. El gobernador me acaba de confirmar que la nueva preparatoria que se va a construir para reemplazar la insegura va a llamarse Preparatoria Técnica Joaquín Herrera. Elena sonrió. Una escuela construida correctamente, donde los niños van a estar seguros. Hubo un largo silencio en la línea. Señorita Elena, no sé qué decir. No diga nada, solo sepa que cada vez que un niño entre a esa escuela y esté seguro, va a ser gracias a usted, gracias a su bondad, su valentía y su decisión de ayudar a una extraña que encontró en la nieve. Usted habría hecho lo mismo por mí. Ahora sí, pero antes de conocerlo, no estoy segura de que habría tenido el valor. Elena terminó la llamada y se dirigió a la ventana una última vez. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco que la hacía ver pura y nueva. Mañana sería Navidad, un nuevo comienzo. Elena Vázquez había muerto en una montaña nevada, traicionada por su propia familia. Pero lo que había resucitado era algo mucho más poderoso. Una mujer sin miedo, sin compromisos y con la determinación inquebrantable de proteger a los inocentes. Su familia había creído que la habían destruido. En realidad, habían creado a su peor pesadilla. Y esa pesadilla recién estaba comenzando a trabajar.